Por la gracia de Dios puso en mi corazón el compartirles esta pequeña palabra, queridos hermanos, esta pequeña reflexión acerca del que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Estas palabras salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una sección muy pequeña en el libro de Lucas, Marcos y Mateo, pero son palabras muy interesantes, muy importantes para nosotros, queridos hermanos. Quiero hablar acerca un poco del libro de Lucas, que fue el galeno, el médico. Su lugar de nacimiento concuerda que fue en Antioquía de Siria, en épocas del Imperio Romano, la actual Turquía. Se cree que Lucas era de origen gentil, aunque muy pocos creían que era judío de la dispersión. Lucas no vio a Jesús personalmente, pero se puede ver en sus escritos de la palabra de Dios que el Señor llenó su corazón para poder tener hoy en día ese libro hermoso del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas comenzó su viaje con el apóstol Pablo a partir del segundo viaje misionero. Pablo lo llamaba el médico amado y colaborador. Ello denotaba la estrecha relación que tenían ambos. Permaneció junto a Pablo, aún en las pruebas más difíciles, aún en el encarcelamiento en Cesarea y en Roma. No solo le acompañaba como su médico, sino que tenían algo en común: la predicación del Evangelio. Ambos, y como el apóstol Pablo tenía esas revelaciones del Señor Jesucristo, tenían esa comunión, ¿no? Y el Evangelio de Lucas fue escrito alrededor del año 60 después de Cristo, mientras Pablo se encontraba en la cárcel de Cesarea, y luego continuó con el libro de los Hechos durante el encarcelamiento en Roma. Nuestro querido hermano Lucas, lleno del Espíritu Santo, pudo escribir estos evangelios, queridos hermanos. ¿Y qué es lo que nos habla la Escritura? En Lucas 18, del versículo 15 al 17. Contextualizando esa parte, queridos hermanos, el Señor estaba enseñando cerca entre Samaria y Galilea, cerca de Perea, acerca de lo que es el reino de Dios. Estaba hablando de la venida del segundo reino. Habló también acerca de la parábola del fariseo y el publicano. Y en este texto de Lucas 18, 15 al 17, indica lo siguiente: traían a él niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Lo que el Señor está remarcando ahí es la necesidad de recibir el reino de Dios como un niño. Lo habló nuestro Señor Jesucristo, y lo dijo mientras enseñaba, y las mamás que estaban cerca del lugar donde el Señor estaba enseñando, acercaron a sus pequeñitos, ¿no?, con la intención de que el Señor los bendiga. Pero los discípulos lo impedían. Pensaban los discípulos que lo que las madres estaban haciendo impedía acerca de lo que el Señor tenía que hacer. Pero el Señor hizo todo lo contrario. Y es ahí donde el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos y a las personas que estaban ahí escuchando, de recibir el reino de Dios como un niño es una necesidad. Como bien se habló y se dijo que el Señor se encontraba enseñando cerca en Perea, entre Samaria y Galilea, que también se conoce como la tierra al otro lado del Jordán, ¿no? Los fariseos se jactaban de cumplir con la ley y señalaban a sus semejantes que no eran merecedores del reino de Dios, sino ellos mismos, porque según ellos eran justos, porque cumplían toda la ley en teoría, y merecían el ingreso al reino de Dios. Nosotros sabemos que ningún hombre es merecedor del reino de Dios, porque está escrito en la palabra, que no es por obras, es por gracia, es porque Dios así lo quiso, no por obras que un hombre pueda hacer para gloriarse.
Entonces el Señor remarca que es necesario ser como un niño para recibir el reino de Dios. En otras palabras, tenían que nacer de nuevo para poder entrar en ese reino de Dios. Tenían que dejar sus pensamientos de que ellos son justos por ellos mismos. Y nos pasa a nosotros mismos, queridos hermanos. A veces se nos presenta el Evangelio antes de aceptar ese reino de Dios, a Jesucristo en nuestros corazones. Teníamos ciertos pensamientos, ciertas dudas, ciertas formas de pensar, ciertas justicias de acuerdo a lo que nosotros creíamos. Pero tenemos que llegar a Dios como un niño, con esa inocencia, con esa fe sencilla, con esa humildad de reconocer que no somos nada sin Dios, que necesitamos de Él. Y para eso necesitamos nacer de nuevo. No hay otra forma, no hay otro camino, se podría decir. El único camino sabemos que es Jesucristo, pero la forma de caminar por ese camino es que tenemos que nacer de nuevo. Entonces ahí tenemos a Jesucristo con los niños bendiciéndoles, ¿no? Cuando se marca lo que es este texto, llamándolos, porque los discípulos habían reprendido a los que le estaban presentando, el Señor se indignó, se molestó, y llamándolos quiere decir que el Señor los citó a ellos para decirles algo importante, ¿no? Y cuando dice la Escritura, dejad a los niños, esa palabra que se está utilizando ahí, niños, es paidón, que quiere decir infante, un muchacho, un niño pequeño. Y dice el Señor, dejen que ellos vengan a mí, y no se lo impidas, no se lo estorbes, no le prohíbas, no le reprendes, dice. Cuando nosotros también, queridos hermanos, tenemos niños a cargo, los niños quieren acercarse al Señor Jesucristo, no se lo impidamos. La misma Escritura dice en el libro de Lucas que mejor es que se ate esa persona a una piedra y sea echado en el mar. No dejemos de llevar los niños a Jesús, porque de los tales es el reino de Dios, de los tales, de los que son como ellos. Se utiliza la palabra griega touiostos, que quiere decir semejante, en el reino de Dios. Y cuando el Señor habla esta palabra en el versículo 17, la cual está pintada con negrita, de cierto os digo, esa palabra quiere decir les aseguro, les doy por cierto, en verdad les digo, que el que no, la palabra no acá significa una negación absoluta, y la palabra recibir quiere decir tomar, quiere decir aceptar el reino de Dios. O sea, el que se niega completamente a aceptar ese reino de Dios como un niño, como un infante, como un muchacho, no entrará en él. Podemos estar muy cerca, queridos hermanos, podemos haber escuchado, pero si no hemos recibido el reino de Dios como un niño, no vamos a entrar en él. Lo dice el Señor Jesucristo. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Y Él siempre nos está comunicando las verdades acerca del reino de Dios. Entonces, como ven en la imagen, sean como niños, porque de ellos es el reino de Dios. Seamos como niños, queridos hermanos, porque de ellos es el reino de Dios. Un niño tiene una inocencia, donde no sabe distinguir entre el bien y el mal. Entonces la inocencia de un niño no refleja la ignorancia, ingenuidad o falta de madurez. Refleja simplemente la sorpresa, la ilusión, la imaginación y su limpia y maravillosa manera de ver las cosas. El libro de Marcos, capítulo 10, versículos del 15 al 16, dice lo siguiente. De cierto os digo, otra vez dice el Señor, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos y poniendo manos sobre ellos, los bendecía. Los niños tienen esa pureza, esa imaginación, esa limpieza, esa maravillosa manera de ver las cosas, queridos hermanos. Por eso Jesús dijo que todos debemos creer en Él con esta clase de fe infantil. No necesitamos entender todos los misterios del universo. Será suficiente saber que Dios nos ama y nos ha perdonado de nuestros pecados.
Los niños a veces cuando se enojan entre ellos mismos no tienen malicia en su corazón. Se olvidan y vuelven a hacer las cosas como eran antes, queridos hermanos. Pero nosotros no. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Si nos han pagado con mal, queremos devolverles más y con su yapa todavía. Seamos inocentes en esa manera de hacer la maldad, como nos exhorta también el apóstol Pablo. Sean como niños en esa parte, pero en el crecimiento espiritual y en otras cosas no tienes que ser maduro en esas secciones. Pero en cuanto a la maldad, sé como niño, ten esa inocencia. Luego, tenemos que tener esa fe sencilla de un niño, esa fe donde el niño se arroja a su padre sabiendo que él le va a sostener, él le va a agarrar. Entonces Jesús estaba señalando la verdad de que un niño depende completamente de los adultos para su seguridad, su sustento y conocimiento. Dependemos de él, queridos hermanos, y tenemos que depender como ese niño. Tenemos que saber que estamos seguros en él, porque la Escritura dice que estamos debajo de sus alas y ahí estaremos seguros. Luego dice el sustento: no temas, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo voy a estar siempre contigo, yo te sostengo de tu mano derecha y te digo no temas, yo te ayudo, y nos otorga conocimiento. Hemos escuchado la anterior vez acerca de eso, ¿no? Pedir sabiduría a Dios y Él nos va a dar abundantemente y sin reproche. Entonces, de ese mismo modo, la persona fiel depende de Dios de una manera que es absolutamente dependiente, y la fe que Dios busca es humilde, enseñable y confiada, como un niño. De esta manera, el cristiano debe tener una fe como de niño. Lo podemos ver en la misma vida de nuestro hermano Lucas, ¿no? El que escribió el texto. Él tuvo esa fe humilde. No vio nunca al Señor Jesucristo, pero él sabía que estaba muerto en delitos y pecados. Escuchó la predicación del Evangelio. Recibió esa doctrina, la ortopraxis, como hemos aprendido, la ortodoxia, la ortopraxis y la obediencia. Agarró esa fe de Jesucristo, y no solamente la agarró, lo hizo parte de él, parte de su cuerpo, no parte de su vida, y confiaba en Dios. Por eso siempre también se mantuvo juntamente con su amigo, el apóstol Pablo, ¿no? Sabía que estaban pasando por las de Caín, como a veces se dicen, pero sabían que Dios estaba ahí. Es como cuando el apóstol Pablo tenía que ir a Roma a predicar, porque era necesario que tenga que ir, y estaba quizás desalentado, y la Escritura dice que a la medianoche se le apareció el Señor, y le dijo y le fortaleció que como has predicado acá, así también tienes que predicar en Roma. Y el apóstol Pablo, amén. ¿Y quién estaba ahí cerca a su lado también? Su amigo, el hermano Lucas, se podría decir. Y el apóstol Pablo tenía una relación especial con una persona llamada Timoteo, quien era su hijo espiritual. Y en su segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 5, dice lo siguiente: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Su abuela y su mamá adquirieron esa fe sencilla de un niño y la enseñaron a Timoteo. Timoteo tenía a sus papás, su mamá era judía y su papá era griego, pero tanto su abuela como su mamá le enseñaban en las escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese pequeño infante, en ese pequeño Timoteo, empezó a crecer el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Empezó a tener esa fe sencilla, esa confianza en el Señor. Luego el apóstol Pablo le dice lo siguiente en su misma carta, en 2 Timoteo y el capítulo 3, del versículo 14 al 15. Y le dice el apóstol Pablo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, ¿no? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado
para toda buena obra. Lo que nosotros compartamos, hermanos, con nuestros niños más cercanos, si eres papá, con tu niño le hablas de Jesús, esa fe está creciendo en ese niño, se está aumentando cada día, y cada día ese niño busca a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. No dejemos de hacer eso, hermanos. Y si nosotros hemos recibido la palabra de Dios en nuestra infancia, y esa palabra de Dios estuvo en nuestros corazones, entonces recordemos esas enseñanzas que hemos recibido de nuestras mamás, de nuestros abuelitos, quizás de muchos que ya no estén con nosotros, y que nos hablaron acerca de ese reino maravilloso que es Jesucristo nuestro Señor, el cual vino, dejó su gloria y vino a este mundo, se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, y fue humilde, y fue obediente, y fue hasta la muerte, y muerte de cruz, por amor a ti, por amor a mí. Hermanos, confiemos con esa fe sencilla hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia nuestro Dios. No contristamos a su Espíritu Santo. Esa fe que alberga en nuestros corazones crezca cada día más y no sea atosigado por las cosas de este mundo. El Señor, queridos hermanos, nos necesita en su iglesia, nos necesita activos, nos necesita para poder propagar estas verdades. Luego, queridos hermanos, podemos ver en la imagen a Jesús, de una película donde está Jesús y aquí arriba está Nicodemo. Leamos lo que dice Lucas 19 del 1 al 6. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Hermanos, Zaqueo, un hombre rico, quería ver a Jesús y no podía por su estatura, y muchos le tapaban. Quizás habían sus enemigos que estaban cerca y que impedían que vaya a Jesús, pero este hombre en su corazón enardecía por su Salvador. ¿Y qué hizo? No vio limitaciones, sino que se subió a un árbol y por lo menos dijo: de ahí poder ver a mi Señor. Aunque no esté en mi casa, yo quiero verle, quiero saber quién es. Cuando nosotros, hermanos, hemos recibido a Jesucristo en nuestros corazones y nos han invitado a una iglesia muchas veces a escuchar la palabra de Dios, pero quizás había muchas cosas que nos impedían ver al Salvador, pero un día en nuestros corazones, cuando estuvimos escuchando esa predicación, imaginativamente nos subimos a un árbol sicómoro y vimos a Jesús y cómo obraba en los demás. Y Jesús nos habló a nosotros también: es necesario que yo pose en tu casa. Acordémonos Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo, y cualquiera que oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Y lo recibimos con gozo, hermanos. Y cuando recibimos con gozo a nuestro Salvador, al que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, orábamos todos los días, leíamos su palabra todos los días, nos congregábamos todos los días, le alabábamos todos los días, queridos hermanos. Esa fe sigue intacta, hermanos, o ha menguado. Ese primer amor con que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, ese gozo que teníamos con Él, de servirlo siempre. Quizás hemos crecido en la Escritura, en el conocimiento, pero Jesús nos dice en su palabra, ¿no? Tú has visto las obras de los Nicolaitas que hacen esto, aquello, y ves que está mal, y tú te enojas con eso. ¿Sabes qué? Yo también. No está bien lo que están haciendo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa fe, esa confianza en nuestro Señor Jesucristo empezó a menguar. Las inseguridades empezaron a crecer.
A veces nos faltaba el sustento y no sabíamos y nos atosigamos para de dónde vamos a sacar para esto, para aquello. Y empezamos otra vez a colocar esas barreras, queridos hermanos, y dejamos de confiar en nuestro Salvador. Como cuando los apóstoles se encontraban en el mar, en la barca, y Jesús estaba allí. Por un instante el Señor descansó y reposó, y de repente vino una tormenta, y todos alborotados no sabían qué hacer. Y el Señor se levantó e hizo apaciguar las aguas, y les dijo: hombres de poca fe, confíen en mí. Luego el Señor predicó el Evangelio. Luego se apartó por un instante y sus discípulos pasaron al otro lado del Jordán. Y el Señor vino de noche y todos lo miraban como un fantasma. Y el Señor les dijo: no temáis, yo soy. Y Pedro le dice: si tú eres, Señor, manda que vaya a ti. Entonces Pedro fue el primer hombre, se podría decir, que caminó en el agua y estuvo acercándose con su mirada puesta en Jesucristo. Su Salvador estaba allí y él estaba caminando. De repente empezó a observar a otros lados y empezó a hundirse. Y le dijo: Señor, sálvame. Y Jesús se acercó, le agarró de su diestra y lo levantó. ¿Por qué dudaste? No dudemos, hermanos. Nuestro Señor está ahí siempre. Él está ahí, Él sabe todo lo que nosotros necesitamos. Más que todo, la salvación. Si esta mañana alguien está recibiendo esta enseñanza, quiero decirte que Jesús, el Señor, está allí para ti. Él puede sustentarte de tu vida espiritual. Él puede darte vida. Te puede pasar del estado de muerte, de pecado, a una vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Esa fe como un niño, queridos hermanos, que resplandezca en nuestros corazones para con nuestro amado Dios. Es necesario recibir el reino de Dios como un niño, si no, no vamos a entrar en él. Para ello necesitamos de humildad. Tenemos que reconocer que no somos capaces por nosotros mismos llegar a Dios. Somos humildes cuando reconocemos nuestras limitaciones y debilidades. Los niños piden ayuda cuando la necesitan y piden perdón cuando deben hacerlo. Luego siguen con lo que estaban haciendo sin guardar rencor. Nosotros, ¿cómo actuamos, hermanos? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo es nuestro actuar? ¿Cómo es nuestra vida delante de Dios y delante de nuestros semejantes? No nos olvidemos que el testimonio es muy importante, ¿no? Seamos humildes, reconozcamos nuestras limitaciones, reconozcamos nuestras debilidades. Acordémonos que el Señor Jesucristo se perfecciona en nuestra debilidad, como lo dijo el apóstol Pablo cuando quiso que Dios le quite el aguijón en la carne, y le pidió 3 veces, queridos hermanos. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Miremos a Cristo, hermanos. En Mateo 18, del 1 al 5, los discípulos se disputaban de quién sería el mayor, ¿no? Porque decían: el que es mayor entre todos, ese va a gobernar, ese va a regir a todos, este les va a mandar, ese es el mandamás, como se les dice. Pero Jesús les dice lo siguiente: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿Por qué hizo eso Jesucristo? Porque el Señor nuestro Dios conocía sus pensamientos, sabía lo que ellos estaban pensando. Y el Señor les estaba formando, porque ellos iban a ser encargados de llevar su palabra. Y fue llevado así. En el libro de los Hechos podemos observar y poder ver eso, hermanos. Pero estos queridos discípulos tenían que ser formados, y el Señor los estaba enseñando. Por ello llamó a un niño y lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo, nuevamente les dice, les aseguro, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Dejen esa altivez. Vuélvanse como niños, tengan esa humildad de reconocer que me necesitan. Jesús mismo dice en su palabra que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y el pámpano no puede vivir sin la vid, porque lejos de Él nada podemos hacer. Y es así, hermanos. Puedes ver tu vida hoy en día
Si tú crees en tus propias fuerzas llegar a hacer algo y sigues estancado, se podría decir, reconoce que necesitas la ayuda de Dios. Acordémonos también lo que nos compartía nuestro pastor siempre. Lejos de ti no podemos hacer nada, Señor. Sin ti no puedo. Sin ti, Señor, no se puede. Y es verdad, hermanos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a alguien que tenga esa fe sencilla, a mí me recibe. Si nosotros estamos crecidos, hermanos, en lo espiritual, hay también, queridos hermanos, que han nacido así pequeños, chiquititos, que están siendo formados. Prediquémosle la palabra. Si el Señor a nosotros nos ha revelado ciertas cosas en su Escritura, compartámosla, queridos hermanos. No permitamos que esos pequeños infantes en la fe se desvíen. Coloquémosle frente a nuestro Salvador y que se sujeten de Él con todas sus fuerzas. Cuando el apóstol Pablo también se encontraba predicando y cuando fue apedreado y luego el Señor lo guardó su vida, estaban unos hermanos ahí que habían creído en el Evangelio de Jesús, de nuestro Señor, y que habían recibido la vida eterna. Y cuando Pablo tenía que partir, porque tenía que hacerlo, estaba en su viaje misionero, les encargó en el que ellos habían creído. ¿En quién? En Jesucristo, queridos hermanos, nuestro Señor. Él está ahí, Él es nuestro pastor, Él es nuestro papá. Y Él siempre va a cuidar y va a velar por nosotros, queridos hermanos. Quisiera que veamos el libro de Lucas, el capítulo 19, siguiendo lo que es con este hombre Zaqueo, el versículo 7 al 10, ¿qué es lo que dice? Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, este Zaqueo nació de nuevo. El Señor lo rescató. ¿Y en qué instante ocurrió eso? Me imagino que en el versículo 5 al 6, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa, que yo esté en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Ese instante su vida cambió de este hombre. Y el resultado de ese nacimiento, de esa convicción de su Señor Jesucristo, de sabiendo que él estaba perdido, que no podía hacer nada, queridos hermanos, fue lo que dijo: si he defraudado a alguien, le voy a devolver, Señor. Y el Señor, cuando dice Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa, no por el hecho de que él haya devuelto las cosas que quizás ha quitado a alguien o ha cobrado impuesto de más, no, ese fue el resultado de esa transformación, de ese cambio de vida, de ese cambio de mentalidad. Pues Zaqueo ha pasado de muerte a vida. Recordemos versículos anteriores, cuando estaba un muchacho que había cumplido toda la ley, el joven rico, y se le acercó al Señor y le dijo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La vida eterna no se puede heredar, queridos hermanos. La vida eterna lo da Dios por su propia voluntad, no por las cosas que podamos hacer. Y el Señor le dice: ¿has guardado los mandamientos? Sí, desde muy pequeño, le dice, sí he cumplido todo eso. Y luego le dice el Señor: te falta una sola cosa, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y luego ven y sígueme. Y el joven se entristeció. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Y el Señor dijo, ahí en esa escritura, cuán difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. Y luego sus discípulos preocupados y le dijeron: pucha, ¿y ahora quién podrá ser salvo? Y Jesús dice: para Dios nada es imposible. Y vemos en este hombre Zaqueo, publicano, rico, Dios lo cambió, Dios lo transformó. Así también ha pasado con nuestras vidas, hermanos. Con mi propia vida también les testifico.
A veces yo también me hacía la burla de los hermanos cristianos, del Evangelio. Pero el Señor, a pesar de mi desobediencia, me miró con amor, así como te miró a ti con amor. Y quizás el Señor tiene planes para cada uno de nosotros, y es verdad, Él lo tiene, no quizás, Él lo tiene planes para cada uno de nosotros. Así como sucedió con el apóstol Pablo. Muchos al apóstol Pablo lo criticaban porque verdaderamente él perseguía y mataba a los seguidores de Jesús. Y le decían, ¿no? Señor, pero tú no sabes quién es este. Este persigue a tu iglesia, este mata a tus discípulos. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo al profeta? Ve, porque instrumento mío es este, y yo le mostraré cuánto debe sufrir por amor a mi nombre. El Señor, hermanos, nos ha elegido a nosotros, no por lo que nosotros podamos haber hecho. Y somos instrumentos en las manos de Jesús, de nuestro Dios. Y si por causa del Evangelio tenemos que pasar por ciertas dificultades, hermanos, pasémosla. Porque aquel que nos amó, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tengamos esa humildad de reconocer que necesitamos a Dios siempre, en todo momento, aún en las cosas más pequeñas. Pidámosle dirección, pidámosle sabiduría, pidámosle protección, pidámosle sustento, porque Él es nuestro Padre que está en los cielos, porque Él da buenas cosas a los que le piden. Así el Señor Jesucristo habla a cada uno de nosotros y su palabra redarguye, hermanos. Si hoy la palabra de Dios te está redarguyendo de la humildad, de la falta de humildad, como de un niño, acércate al Señor y dile, ayúdame a ser humilde, Señor. Si alguien te ha pagado mal, te ha hecho daño, perdónale. No actúes con malicia. Porque el Señor nuestro Dios, Él es justicia. No nos olvidemos de eso. Y Jesús le dice a sus discípulos y a las personas que se encontraban por ahí también, que está escrito en vuestra ley, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, orad por los que os calumnian. Eso habla nuestro Señor. No pagues mal por mal. Paga con el bien el mal que te hicieron. Seamos humildes con nuestro Dios. Y Él hará, queridos hermanos. Luego, para poder ser como niño, tenemos que dejar de lado nuestros pensamientos que tenemos, hermanos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues, tenemos que nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo no depende de nosotros, hermanos. No depende. Depende de Dios. Dependemos de ese milagro para nuestras vidas. Charles Stanley nos comparte, nos dice, Dios quiere que todos nazcamos de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo es el acto de Dios, no de hombre alguno, mediante el cual imparte vida eterna a quienes están muertos en sus transgresiones y pecados. Y al aceptar a Cristo como su Salvador, es entonces que se genera el cambio. En la parte baja podemos ver una imagen de una persona, bueno, que es de una película, que representa al apóstol Pablo, donde él tuvo ese cambio. Y el Señor pero nos enseña acerca de este nuevo nacimiento. Y cómo en el libro de San Juan, en el capítulo 3, versículos del 1 al 8, dice lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer?
Y respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando nosotros, hermanos, hemos nacido de nuevo a esa nueva vida que Jesús nuestro Señor nos ha regalado, nos ha otorgado, recién hemos podido ver el reino de Dios. Recién hemos podido entender las escrituras de nuestro Señor, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Así es, hermanos. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Este hombre, Pablo, que se llamaba Saulo, perseguidor de la iglesia, que iba y mataba a las personas que seguían a Jesucristo, estaba en los planes de Dios. Y nosotros no somos nadie, queridos hermanos, para juzgar lo que Dios ha determinado para la vida de un ser humano. Si a nosotros en el pasado alguien nos hizo daño, etc., pero ese alguien lo hacía por ignorancia, porque no conocía la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Pero Jesús lo tenía en sus planes y cambió su vida y empezó a proclamar las verdades de aquel que le llamó de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz admirable. Simplemente confiemos en el Señor Jesucristo, porque el nacer de nuevo, hermanos, es un milagro. Es completamente un milagro. No depende de nosotros, depende de Dios. Y el apóstol Pablo nos lanza un mensaje en esta mañana. Como pueden ver, ese niñito recién partido, se ha nacido con esa sonrisa alegre. Así hemos nacido a esta nueva vida que Jesús nos da. Y el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así es la vida de aquel que está con el Señor Jesucristo. Acerquémonos a Él confiadamente, hermanos. Necesitamos que Él nos haga nacer de nuevo. Necesitamos de ese milagro. Necesitamos recibir ese reino de Dios como un niño, como ese infante que le dice a su papá: te necesito, ayúdame. Hermanos, nuestro querido hermano William MacDonald nos dice lo siguiente: se precisa de la humildad de un niñito para entrar en el reino de Dios. Los niños no necesitan llegar a ser adultos para poder ser salvos, pero los adultos precisan de una sencilla fe y humildad como un niño para poder entrar en el reino de los cielos. Cuando los niños nacen, en ese periodo de infancia, no pueden reconocer su derecha ni su izquierda, no pueden reconocer cierto grado de maldad. Hasta una cierta etapa, Dios los guarda y los protege, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando el rey David pecó con Betsabé, bueno, y producto de ello nació un bebé, pero Dios le dijo que ese bebé iba a morir, ¿no? Y David empezó a orar, empezó a ayunar, empezó a hacer todo lo que él creía necesario, ¿no? Realmente se arrepintió en su corazón, pero Dios le dijo no. Después que se enteró que el niño había fallecido, los que estaban ahí cerca le vieron comer y beber. Le dice: pero tu hijo ha nacido, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Y qué le dice David? El rey David les dice a ellos: sí, verdaderamente el niño ha fallecido y yo sigo aquí, pero yo iré después con él, yo iré a él. O sea, a los niños, hermanos. Cuando nosotros hemos nacido, hemos crecido, éramos pequeñidos, por ejemplo, teníamos esa humildad, esa sencillez, esa falta de malicia. Pero mientras nos hemos ido desarrollando, hemos empezado a entender qué estaba mal, qué estaba bien. Empezamos a tener conciencia de pecado. Pero no así como un niño infante, un niño pequeño.
Por eso los niños no necesitan llegar a ser adultos para poder ser salvos. Pero los adultos, nosotros, precisamos de esa sencilla fe y humildad como un niño para poder entrar en el reino de Dios. Por último, queridos hermanos, unas preguntas a nosotros mismos. Háganse estas preguntas. ¿Recibí el reino de Dios como un niño? ¿Lo he recibido con esa fe, con esa humildad, con esa sencillez? Mi fe tiene esa sencillez, esa confianza de la que tiene un niño pequeño para con Dios. Otra pregunta, háganse a ustedes mismos. Hoy soy humilde para reconocer que siempre necesito a Dios. Tengo esa humildad de decirle, Señor, te necesito. Señor, ayúdame con esto, ayúdame con aquello. Tenemos esa humildad, queridos hermanos, de acercarnos a Dios y reconocer nuestras debilidades. Y como última pregunta, queridos hermanos, ¿he nacido de nuevo? Esta última parte es muy importante, el nacer de nuevo, hermanos. Hemos nacido de nuevo a esta vida que Dios nos ha otorgado. Tenemos ese convencimiento de pecado en nuestras vidas. Acordémonos que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y Él es el que convence de pecado a nosotros, a la humanidad. Estamos siendo convencidos de pecado, hermanos. Si estamos actuando quizás de una manera incorrecta, tenemos esa convicción en nuestro corazón que eso no está bien. Seguimos escuchando esa vocecita en nuestro corazón, en nuestra mente, de que eso lo que estamos haciendo con maldad, que no va con Dios, no es correcto. Si no escuchamos esa vocecita, queridos hermanos, preocupémonos. Quizás estás muy cerca de la puerta del reino de Dios, pero no vas a entrar, porque es necesario nacer de nuevo, es necesario ser como niños, aceptar ese reino de Dios en nuestros corazones. Así es, queridos hermanos, cuán importante es eso. Reflexionemos en nuestros corazones, pidámosle ayuda a nuestro amado Dios, porque el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Muchas gracias, queridos hermanos, por su atención y que Dios les bendiga.